Sean todos bienvenidos a su canal de crochet. El día de hoy les quiero enseñar a tejer un hermoso bolso que es fácil y rápido de hacer. Lo podemos combinar en muchísimos colores, tanto para usar como para regalar. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 350 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y para terminar una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Levantamos una cadena, en mi caso de 20 puntos, pero cada uno puede decidir la cantidad que necesitas dependiendo del tamaño. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así vamos a completar las 20 cadenas. Yo les voy a mostrar con una más pequeña. Cuando tengamos la cadena lista, saltamos la última y comenzamos haciendo un punto bajo. Pasamos a la siguiente y hacemos punto bajo. Así vamos a continuar hasta llegar a la última cadena. Un punto bajo en cada una. No lo vamos a tejer demasiado apretado ni demasiado flojo. Solo estiramos un poquito la hebra. Llegamos al final, nos queda algo así. En este último punto vamos a hacer 5 para girar. 1, todos en el mismo lugar. 2, 3, 4 y 5. Y ya nos queda en forma de círculo. En el otro lado continuamos repitiendo punto sobre punto. Vamos a la próxima cadena, hacemos punto. Próxima cadena, hacemos punto. Hasta que lleguemos al punto final. Cuando lleguemos al punto final, también vamos a hacer 5 para girar. Completamos los 5 puntos bajos en el otro lado, llegamos al final y unimos con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Levantamos una cadena, esa no cuenta, y ahí mismo comenzamos con punto bajo. Siguiente, punto bajo. El que le sigue, punto bajo. Así vamos a ir repitiendo punto sobre punto hasta que lleguemos a donde están los 5 puntos de girar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En esos 5 puntos vamos a hacer 5 aumentos. 1 y 2 en el mismo lugar. Siguiente, 1 y 2 en el mismo lugar. Y así continuamos repitiendo hasta tener 5 aumentos. Esto es para mantener la forma redonda. Completamos los 5 aumentos. Ahora continuamos punto por punto. Hasta que lleguemos una vez más a donde están los 5 puntos. Volvemos a hacer 5 aumentos y unimos con punto deslizado. Terminamos la vuelta, unimos con un punto deslizado. Para la siguiente, levantamos una cadena, esa nunca cuenta, y comenzamos con punto bajo. Vamos al próximo, punto bajo. Esto no va a cambiar para nada. Siempre en estos lados vamos a mantener los puntos bajos. Cuando lleguemos aquí donde están los aumentos, ahora vamos a hacer 6 aumentos. Contamos los 6 puntos que estén alrededor. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que estén en la curva, no tienen que ser exactamente en un lugar específico, solamente que nos queden en la curva. 6 aumentos, punto por punto, 6 aumentos y volvemos a repetir otra vuelta más, donde esta vez vamos a hacer aproximadamente 9 aumentos. Los van a hacer siempre en la curva. Y así pueden continuar dependiendo del tamaño que necesiten. Luego pueden hacer 12 aumentos y si ven que se va poniendo como ondulado, empiezan a reducir los aumentos. Cuando completemos las vueltas necesarias, en este caso yo tengo 1, 2, 3 y 4 vueltas y terminamos con 9 aumentos. Esto mide aproximadamente unos 22 centímetros y medio de largo por unos 8 centímetros y medio, casi 9 de ancho. Yo no lo quiero demasiado grande, pero si ustedes lo quieren más grande,
siguen aumentando en las curvas. Completamos esta vuelta. Yo todo lo tejí con punto flojo. Ahora hacemos solo en la parte de atrás de la cadena y levantamos una cadena más porque vamos a hacer medios puntos altos. Tomamos el siguiente, solo la parte de atrás de la cadena, sacamos hebra y cerramos las 3. Próximo, sacamos las 3 hebras y las cerramos. Sacamos 3 hebras y cerramos. Y también los voy a tejer un poquito flojo. Así vamos a continuar haciendo medios puntos altos solo en la parte de atrás de la cadena hasta llegar al final. Llegamos al final de la vuelta, unimos con punto deslizado para cerrar y ya podemos ver cómo va tomando la forma hacia arriba. De aquí en adelante vamos a tejer ya en toda la cadena. Levantamos 1 y 2 para comenzar. Pasamos al siguiente punto y hacemos un medio punto alto, pero los vamos a tejer flojo. Acuérdense, estiramos un poco la hebra para que nos quede un poco flojo. Así vamos a continuar punto sobre punto. Cuando lleguemos al final, volvemos a unir con punto deslizado y continuamos repitiendo todas las vueltas que necesitemos. Una vez hayamos completado la altura deseada desde el fondo hasta esta parte, tenemos 4 vueltas. Hacemos el nudo y cortamos la hebra porque vamos a cambiar el color. A continuación, yo voy a usar un color blanco, pero cada uno puede utilizar el color que desee o continuar con el mismo. Tomamos el siguiente color, hacemos el nudo y lo podemos colocar donde terminamos o en cualquier otro lugar. Yo voy a comenzar desde la esquina. Tomamos ahí. Colocamos la hebra, hacemos el nudo y levantamos 2 cadenas, 1 y 2 cadenas, lazada, y en el mismo lugar hacemos un medio punto alto sin terminar, lazada, saltamos 1 en la base y en el siguiente repetimos 1 y 2 puntos sin terminar. Tenemos 4 hebras, las cerramos de una vez y levantamos 3, 1, 2 y 3, lazada, y en esa argolla que se creó sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Volvemos a hacer lazada, venimos aquí en el siguiente punto y hacemos 2 sin terminar, 1 y 2 sin terminar. Tenemos 4 hebras, volvemos a hacer lazada, saltamos 1 a la base y en el siguiente repetimos otros 2, 1 y 2. Tenemos 6, la cerramos de una vez y levantamos 3, 1, 2, 3. Volvemos en el mismo lugar, sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Volvemos aquí a la base en el siguiente punto, hacemos 1 y 2 sin terminar. Pasamos, saltamos 1 y en el siguiente hacemos 1, 2 sin terminar y volvemos a tener 6 hebras. La cerramos de una vez y levantamos 3. En el mismo lugar hacemos un punto sin terminar y les voy a explicar una vez más para que no se confundan. Seguido hacemos 1 y 2 sin terminar. Tenemos 4 hebras. Saltamos 1 en la base y completamos los otros 2. Ahora tenemos 6. La cerramos de una vez. Levantamos 3. Ahí mismo 1 sin terminar y seguimos repitiendo hasta llegar al final de la vuelta. Cuando lleguemos al final, terminamos en la parte de encima. Ahora venimos justo aquí, encima de este punto, y cerramos. Hacemos una cadena para apretar, levantamos 1 y 2, y ahí mismo hacemos un punto sin terminar,
lo cerramos, una cadena de separación y en el mismo lugar hacemos 1 sin terminar, 2 sin terminar y cerramos las 3 hebras y nos queda así. Hacemos lazada, pasamos al centro donde está el motivo y repetimos un punto sin terminar, 2 puntos, tenemos las 3 hebras, lo cerramos de una vez, una cadena de separación y en el mismo lugar repetimos un segundo, 1 sin terminar, 2 sin terminar, tenemos las 3 hebras y las cerramos y nos va quedando así. Así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Volvemos al centro, hacemos 1, 2 puntos sin terminar, cerramos las 3, cadena de separación y en el mismo lugar un segundo, 1, 2, tenemos 3 hebras y cerramos. Continuamos toda la vuelta. Cuando lleguemos al final del último, lo vamos a unir en la cadena de separación del siguiente y cortamos la hebra, porque vamos a volver a cambiar al color gris. Tomamos el color gris, hacemos el nudo y lo colocamos en ese mismo lugar donde terminamos. Lo ajustamos y levantamos 1 y 2 cadenas. En ese mismo lugar vamos a hacer 1 y 2 medios puntos altos. ¿Dónde está la separación entre un motivo y el otro? Este es un motivo, este es otro. Ahí justo en esa cadena hacemos un medio punto alto. En la cadena del centro del motivo hacemos 2, 1 y 2. Entre motivo y motivo, 1. En el centro, 2. Y así vamos a continuar hasta terminar toda la vuelta. Llegamos al final de la vuelta de color gris. Nos deslizamos, hacemos el punto deslizado para cerrar la vuelta. Ahora vamos a tejer 3 vueltas de punto sobre punto como hicimos aquí en la base. 3 vueltas y volvemos a repetir esta línea. Van a ser exactamente igual. Comenzamos, hacemos una línea de esta, luego 3 grises, volvemos a hacer otra línea de esta, 3 grises, así hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez completamos el tamaño deseado, así nos queda. Después de la línea de color blanco que les mostré, hicimos 3 color gris, una color rojo exactamente igual, 3 gris, una color blanco y 3 más en color gris. Pero pueden hacer 4, 5 o la cantidad que ustedes gusten. Esto tiene un ancho aproximado de 32 centímetros y el largo hacia arriba total de 29 centímetros para que lo tengan como referencia o lo pueden hacer del tamaño que ustedes gusten. Ahora vamos a hacer el nudo y cortar la hebra y escondemos lo que nos quedó por dentro. Reservamos esta parte y comenzamos a hacer las asas. Para eso yo voy a utilizar de estas piezas. Tomamos la hebra, hacemos el nudo y lo ajustamos. Pasamos así por dentro, luego la hebra hacia el otro lado y ajustamos el nudo. Cuando lo tengamos ajustado, comenzamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. O el ancho que ustedes gusten, pero yo la voy a dejar un poco delgada. Giramos y comenzamos a repetir punto sobre punto. 1, 2, 3 y la cadena
que está al final, 4. Volvemos a girar. 1, 2, 3 y 4. Nada más se aseguran de mantener siempre los mismos puntos hasta el final para que les quede recta. Vamos a tejer el largo deseado. Cuando lo tengamos listo, cortamos la hebra y cosemos en el otro lado la otra argolla. Una vez listas, así nos quedaron. Estas miden aproximadamente unos 42 centímetros de largo y de ancho unos 2 centímetros y medio, casi 3. Ahora las vamos a centrar donde las queremos y las vamos a coser como hicimos en este lado. Solamente tomamos la aguja lanera y una hebra de hilo del mismo color para que no se note. Cortamos un trozo. Cuando estemos seguros de que esté centrado, solamente pasamos por un punto y por dentro de la argolla. Por el otro punto y por dentro de la argolla. Y así vamos repitiendo aproximadamente unos 4 hasta que alcance el ancho de la argolla y cortamos la hebra. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis, para que no se pierda ninguno de mis videos. Nos estaremos viendo en la próxima.